Hoy, una vez más, fui objeto de comentarios sarcásticos de mi jefa Ingrid, quien tiene unos 10 años menos que yo, y de Tanner, miembro del equipo ejecutivo. Nunca pensé que simplemente hacer mi trabajo resultaría en tantas críticas. Para ser honesta, sentía que estaba llegando a mi límite y hasta el trabajo que amaba se estaba volviendo insoportable. Entendido. Entonces renuncio. No vendré a partir de mañana, dije mientras dejaba mi carta de renuncia, ya preparada, sobre la mesa y rápidamente salí de la oficina. Lo que pase con esa empresa a partir de ahora no es asunto mío. Sintiendo una sensación de alivio en lo más profundo, me di cuenta de que estaba en paz con mi decisión. Mi nombre es Sofía, soy una madre soltera de 55 años. Mi exmarido tuvo una aventura en sus 30 años, lo que llevó a conflictos maritales y eventual confrontación física, así que me divorcié de él para escapar. Mi hija Sarah, que todavía estaba en la escuela primaria en ese momento, recuerda esos días. Me dijo lo difícil que fue para ella verlo, lo que me confirmó que divorciarme fue la decisión correcta. Después de eso, me volqué en mi trabajo para criar a Sarah, saltando de trabajo en trabajo mientras las empresas cerraban. Tenía cuidado de no enfermarme, pero tenía que hacer todo lo posible por el futuro de Sarah. Quería que Sarah tuviera tantas experiencias como fuera posible, buenas o malas. No quería que ser madre soltera le quitara la felicidad. Eso es algo que siempre he deseado, incluso después de que se convirtiera en adulta. Sarah comenzó a quedarse más en casa, preocupada por mí. Ha estado ayudando con las tareas del hogar desde que era pequeña, lo que la hizo más madura que sus compañeros. Le he preguntado si se estaba esforzando demasiado, pero siempre sonríe y dice, si puede aliviar tu carga, mamá, no hay problema en absoluto. ¡Qué dulce niña! Ser testigo del crecimiento de Sarah de cerca y sentir felicidad me recuerda que no puedo volverme complaciente en nuestra situación. El novio a largo plazo de Sarah también me hizo sentir así cuando vino a saludarnos. Resultó ser un hombre amable que incluso ayuda con las tareas del hogar. Es por eso que necesitaba mejorarme también, pero honestamente, me preocupaba que mi edad me impidiera conseguir ofertas de trabajo. Afortunadamente, parece que he logrado encontrar una empresa que valora las habilidades administrativas de ventas que desarrollé en mi trabajo anterior. Además, está convenientemente ubicada cerca de nuestro apartamento, a solo 10 minutos a pie, con supermercados en las calles. Estamos sorprendentemente bien. Cuando le dije a Sarah que había conseguido un trabajo en ventas, lo cual se me da particularmente bien, pareció muy aliviada. Recuerdo que tenía alrededor de 43 años cuando me uní a la empresa. Siendo considerablemente mayor, sentí que no ser uno de los nuevos empleados más jóvenes era una desventaja. Sin embargo, al entrar en la sala de reuniones de la empresa, vi a otra nueva empleada. Intercambiamos saludos corteses y ella sonrió e inclinó la cabeza en respuesta. En ese momento, interactuamos como nuevos compañeros de trabajo. Su nombre era Ingrid, de 33 años. Ahora, 10 años después, es mi jefa. A pesar de la diferencia de edad de 10 años, no pude evitar pensar que había sido criada bien, basándome en cómo se sentaba graciosamente en su silla. Siempre tenía un maquillaje sutil, su sonrisa era tan encantadora y la envidiaba por ello. Pensé que era una chica tan agradable y esperaba llevarme bien con ella. Simplemente hablar con Ingrid era agradable. Me preguntaba cuándo fue la última vez que me sentí así con alguien. Honestamente, tenía una muy buena impresión de Ingrid, pero tal vez era demasiado pronto para juzgar a alguien sin conocer su carácter. Después de unirme a la empresa, pasé por una capacitación adecuada y comencé a trabajar junto a mi colega Ingrid. Ella hablaba de sus días universitarios y esperaba utilizar lo que había aprendido. Realmente era una trabajadora muy esforzada. Ver a Ingrid tan dedicada a su trabajo me inspiró a dar lo mejor de mí mientras pasaban los días ocupados. Antes de darme cuenta, habían pasado unos 5 años. Un día, durante una asamblea matutina en marzo, nuestro jefe en ese momento dijo,
tengo un anuncio que hacer a todos. Ingrid entonces dio un paso adelante, sonrió suavemente e inclinó la cabeza. A partir de abril, asumiré una posición de liderazgo. Por favor, agradecería todo su apoyo. Después de que Ingrid terminó su saludo, hubo una ronda de aplausos de todos los empleados. Convertirse en gerente no era algo inusual, pero ¿por qué parecía que todos los empleados estaban del lado de Ingrid? Tenía mis dudas, pero parecía apropiado celebrar este momento. Yo también aplaudí más fuerte de lo habitual, felicitando a Ingrid por su nuevo puesto. Para abril, cuando Ingrid cumplió 38 años, había hecho una transición fluida a su rol de gerente supervisando a todo el personal. Como ex colega, ya no tenía que ser cautelosa alrededor de Ingrid, quien había sido promovida antes. Sin embargo, desde la promoción de Ingrid, comenzó a menospreciarme. Ya sea relacionado con el trabajo o incluso durante los descansos, me dejaba montones de documentos. Tienes una carrera más larga que yo, así que deberías poder terminar esto fácilmente, ¿verdad? Buena suerte, Sofía, dijo Ingrid con una risa despectiva mientras me entregaba el trabajo. Además, al revisar los documentos, encontré currículums de nuevos empleados, lo que me hizo preguntarme si tenía la intención de darme un papel de reclutamiento. No podía entender lo que estaba pensando. Los documentos contenían muchos elementos necesarios para el trabajo administrativo, no solo las tareas que se suponía que debía hacer originalmente, sino también deberes como oficial de reclutamiento, y parecía que no escucharía ninguna queja que pudiera tener. Sin embargo, mi jefe anterior había reconocido mis habilidades. Gracias a él, se me confiaron tareas administrativas de ventas. Sentí una inmensa gratitud hacia mi jefe anterior, quien se centró en desarrollar las habilidades de cada persona en función de sus fortalezas. Con gratitud, he estado haciendo un esfuerzo por completar mi trabajo diligentemente. No pude evitar pensar que delegar trabajo en alguien sin considerar sus sentimientos era cuestionable. Además, algunos de los documentos incluían tareas que Ingrid se suponía que debía hacer ella misma. ¿Qué está pasando? Confundida, decidí preguntarle a Ingrid al respecto. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca eran increíbles. Has estado trabajando más tiempo que yo, ¿no? Si no puedes hacer esto, no tiene sentido trabajar en absoluto. La noción de que Ingrid delegara sus tareas a una subordinada, además de la cantidad excesiva de trabajo, comenzó a despertar enojo dentro de mí. Pero causar una escena no resolvería nada. Logré una sonrisa gentil y le dije a Ingrid, veo que me diste el trabajo porque he estado aquí más tiempo, ¿verdad? ¿Pero no crees que es extraño pasar tus propias tareas a otra persona? Ingrid, con una expresión arrogante, se rió de mis palabras. Soy tu superiora. Agradecería que dejaras de replicar, ¿qué clase de actitud es esa? La conducta de Ingrid había cambiado completamente desde su promoción. Era como si se hubiera convertido en una persona diferente. La razón de este cambio se haría clara más adelante, pero en ese momento, no tuve más remedio que reprimir mi enojo. Quería expresar mis quejas, pero siendo una empleada, no podía permitirme el lujo de ser despedida. A pesar de mis sentimientos encontrados, tuve que soportarlo. Un día, nos informaron durante la asamblea matutina que un ejecutivo nos visitaría. ¿Un ejecutivo? Me preguntaba qué tipo de persona sería. Luego, poco después de las 10 de la mañana, entró un hombre desconocido. Estaba vestido con un traje negro y su cabello estaba bien peinado. No se veía llamativo, pero su mirada aguda era algo intimidante. De pie frente a los empleados, se presentó como Tanner, presumiblemente de la misma edad que Ingrid. Serviré como ejecutivo aquí. He sido asignado a esta empresa a partir de hoy. Espero trabajar con ustedes. Tanner se inclinó cortésmente y mostró una sonrisa de negocios, encantando a muchas de las empleadas. Era difícil imaginar a alguien que no le gustara a primera vista. Sin embargo, basado en mi experiencia, los hombres como él siempre tienen dos caras.
Pensé esto porque mi exmarido también tenía una sonrisa encantadora. Era considerado, participaba voluntariamente en las tareas del hogar y parecía amable. Sin embargo, descubrí su infidelidad mientras preparaba la cena un día, al escuchar una llamada que él afirmaba era de trabajo pero en realidad era con otra mujer. Si hubiera sido trabajo, su expresión se habría vuelto seria, pero en cambio, parecía felizmente comprometido. Esto llevó a una confrontación, peleas y eventualmente al divorcio. Afortunadamente, había consultado a un abogado antes de nuestro divorcio, lo que llevó a una reclamación exitosa de compensación en el acuerdo de divorcio, lo que me ayudó a criar a Sarah hasta que se convirtió en adulta. De alguna manera, tenía que agradecer a mi exmarido infiel. Volviendo a la historia de la empresa, parecía que Ingrid, mi jefa, y Tanner, el ejecutivo, comenzaron a pasar más tiempo juntos. No estaba segura, así que decidí preguntarle a uno de los empleados durante el almuerzo. Resultó que Ingrid y Tanner estaban en una relación. Entonces, se les consideraba una pareja en sus 40 años. Desde mi perspectiva, eran una pareja 10 años más joven. No quería interferir con su romance, pero estaban coqueteando abiertamente frente a todos, sin importar si era durante el trabajo o en su tiempo privado. Honestamente, deseaba que guardaran esas muestras de afecto para fuera del trabajo. Sentía que estaban presumiendo su relación. Recordar los tiempos con mi exmarido casi me hizo llorar. Ingrid se me acercó, presumiendo con unas... A pesar de todo, Ingrid y yo éramos excolegas. A ambas nos gustaba decir lo que pensábamos, así que a menudo teníamos conversaciones honestas. Sin embargo, Ingrid me miraba con una sensación de superioridad, recordando cuando nos unimos a la empresa. A medida que Ingrid y Tanner asumieron sus nuevos roles y pasaron otros 5 años, entré en mis 50 años y de repente comencé a experimentar dolor por todo el cuerpo. Gracias a eso, terminé yendo al hospital, donde me recetaron medicamentos. Sin ellos, no habría podido mantener mi salud. Por ejemplo, si decía que me sentía mal y necesitaba un día libre, me llamarían persona mayor, y si pedía ayuda porque estaba luchando, me dirían que después de trabajar tantos años, debería poder manejarlo. Deseaba que pudieran ser más considerados. ¿Hablar me haría despedir? Hay casos en los que las personas son despedidas por capricho de su jefe. Para empeorar las cosas, Ingrid anunció públicamente mi edad a todos los empleados, retratándose a sí misma como una mujer joven y atractiva. Justo cuando mi enojo alcanzaba su punto máximo, Ingrid y Tanner se acercaron a mi escritorio, con Ingrid sentándose groseramente en él, mirándome agudamente. Ingrid se rió burlonamente y dijo, «¡Qué miedo!». Tanner, de pie a su lado, creía solo lo que Ingrid decía y me miraba con desprecio. «¿Qué quieres?», pregunté, escuchando su solicitud. Sin embargo, las palabras que salieron de sus bocas eran increíbles. ¿No crees que es hora de un cambio generacional? Después de todo, los jóvenes deberían estar haciéndolo, y hay muchos reemplazos para una mujer mayor como tú. Exactamente, el trabajo debería dejarse a personas más jóvenes como nosotros. Al escuchar esto, me sorprendí, pero me di cuenta de que era mejor dejar un lugar de trabajo así. Mirándolos, sonreí ampliamente y dije, «Entendido. Entonces renuncio. No vendré a partir de mañana». Dejé mi carta de renuncia preparada sobre la mesa y rápidamente salí de la empresa. Lo que pase con esa empresa a partir de ahora no es asunto mío. Pensando esto, sentí una sensación de alivio en lo más profundo. Al regresar a casa, inmediatamente contacté no solo a Sarah sino también a mi mejor amiga Karen. Solo quería sentirme en paz ahora. Quería que escucharan lo que había sucedido en el lugar de trabajo que acababa de dejar. Cuando llamé, ambas me alentaron, diciendo, «Lo hiciste bien», y no pude detener las lágrimas de alegría. Sarah mencionó que tenía un trabajo importante que terminar, pero vendría en cuanto terminara. Mientras tanto, Karen dijo que vendría de inmediato, así que actualmente estoy esperando en casa.
Aproximadamente una hora después, el sonido del timbre me despertó. Me había quedado dormida esperando, tal vez debido al agotamiento del trabajo. Mirando por la mirilla de la puerta, vi a Karen parada allí. Cuando abrí la puerta, Karen me abrazó, luciendo preocupada. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decir con qué pasó? Te he estado diciendo desde la secundaria que me consultes antes de llegar a tu límite. Karen estaba visiblemente molesta, casi como una madre para mí, lo que me hizo estallar en carcajadas. Es tan amable, como una hermana confiable. Es reconfortante, pero sabía que este no era el momento de estar completamente en paz, ya que fue por culpa de esos dos que tuve que renunciar a mi trabajo. Si quiero que Sarah sea feliz, sería incorrecto no ponerme de pie ahora. Como madre, debería poder superar incluso los mayores obstáculos. Está bien. Estaré bien. Viéndome intentar recuperar la compostura, Karen, que sabe ser educada cuando vienen invitados, dijo que le gustaría un poco de té si tenía alguno. Me apresuré a preparar el té y lo vertí en tazas. No has cambiado, Sofía. ¿Qué es eso, un reproche? No, lo dije en un buen sentido. Que me dijeran esto en un momento así era mentalmente desafiante. Si se decía de manera positiva, entonces no había problema. Preparé mi propia taza de té y me senté en el sofá. Entonces, ¿puedes contarme sobre este colega y el ejecutivo? La mirada seria de Karen me hizo darme cuenta de que quería escuchar toda la historia. Decidí contarle a Karen todo lo que había sucedido con Ingrid, Tanner, como Ingrid, que era 10 años más joven que yo y es colega, se convirtió en jefa en la empresa, como Tanner se convirtió en ejecutivo en la misma empresa alrededor de ese tiempo y como esos dos aparentemente comenzaron a salir. Luego, mi acoso aumentó. Después de escuchar todo, Karen se molestó visiblemente, su inquietud intensificándose, un hábito suyo cuando está enojada, que ha tenido desde que éramos jóvenes. Su esposo le ha dicho que trabaje en ello, pero es un hábito difícil de romper. Saber que Karen estaba enojada en mi nombre era reconfortante. No era la única molesta. Atrapada en mis sentimientos, Karen de repente me agarró del hombro y dijo, ven a trabajar en mi hotel. ¿Qué? Me sorprendió la oferta repentina de Karen. De hecho, había trabajado en el hotel de Karen hace mucho tiempo, cuando estaba en mis 30 años. Han pasado unos 20 años desde entonces, así que asumí que los padres de Karen se habrían olvidado de mí. Pero eso es lo que pensé. Karen mencionó que sus padres querían contratarme, creyendo que el hotel se volvería más animado conmigo allí. El trabajo en el hotel no solo se trataba de ventas. Incluía limpieza, cocina y trabajo en la recepción. Había experimentado una variedad de tareas allí y realmente disfruté ese tiempo. Fue muy gratificante ser agradecida con una sonrisa por los huéspedes cuando se iban. Había estado esperando hacerlo de nuevo, así que esta oferta era muy bienvenida y apreciada. Pero, ¿realmente estaba bien? ¿Moverme a otro trabajo tan pronto después de renunciar al anterior no sería un problema? Incluso si me daban la bienvenida, no quería terminar siendo menospreciada como antes. Cuando expresé estas preocupaciones, Karen me aseguró que, dado que era la recomendación de sus padres, no necesitaba preocuparme por ese aspecto. Sintiéndome segura de que podría trabajar en el hotel sin preocupaciones, Sarah regresó a casa. Le expliqué la situación a Sarah y se enojó tanto como Karen. No perdonaré a esos dos. Mamá merece ser feliz, dijo. Gracias, dije, abrazando a Sarah. También mencioné que mi próximo trabajo podría ser en el hotel donde Karen es la gerente. Sarah respondió con entusiasmo, yo también lo haré. Aparentemente, había decidido renunciar a su trabajo a partir de mañana. Con eso resuelto, Sarah y yo comenzamos a prepararnos. Karen mencionó que había un dormitorio cerca del hotel para empleados, raramente usado, y nos ofreció mostrárnoslo. Soy afortunada de tener una amiga tan grandiosa. Karen es demasiado buena para mí. Mientras me sentía conmovida,
logramos hacer la mayor parte de nuestros preparativos. Al día siguiente, cuando sonó el timbre y abrí la puerta, allí estaban Ingrid y Tanner con expresiones angustiadas. ¿Qué quieren? Si estaban allí para quejarse de no poder manejar el trabajo que dejé atrás, no me interesaba. Y por supuesto, incluso si me pedían que regresara a la empresa, no tenía intención de hacerlo. Sin embargo, inmediatamente comenzaron a disculparse profundamente. Incluso estaban llorando en mi puerta, suplicando ayuda. Decidí al menos escucharlos y los invité a entrar. Ingrid y Tanner estaban completamente abatidos, el par que una vez me menospreció ahora en silencio y con la cabeza gacha. La visión de este cambio era divertida, pero contuve la risa. No había prisa por escuchar su historia. Solo para que quede claro, he renunciado a la empresa, así que ahora son solo extraños para mí. Pero recuerden, he grabado todas sus acciones y palabras hacia mí, les dije, mostrándoles las grabaciones en mi teléfono móvil. Este consejo vino de Karen cuando todavía estaba empleada, sugiriendo que grabar podría servir como evidencia si fuera necesario. Resultó ser bastante efectivo contra los dos. Basta. Estaba equivocada. Fue un error menospreciar a las personas. Eso no es todo, ¿verdad? Intentaste atraer a todo el personal a tu lado llevándolos a tiendas de lujo, ¿no? Ingrid lucía sorprendida y con los ojos muy abiertos, como diciendo ¿cómo supiste eso? No pude reunir pruebas sólidas, pero logré escuchar una historia de uno de los empleados, que grabé. El empleado, un hombre, me dijo que salió a cenar porque Ingrid lo sedujo con su encanto. Siendo soltero, tenía algunas expectativas, pero se disolvieron justo después de la comida sin ningún progreso. Ingrid obtuvo un aumento y él sintió que no había crecido en absoluto, lo que lo decepcionó. Había rumores de otros hombres involucrados con Ingrid. Tales historias parecían haberse convertido en un rumor. Cuando expliqué todo esto, Ingrid estaba demasiado sorprendida para decir algo. Tanner, por otro lado, era el que no podía contener su enojo, gritando sobre la presencia de otros hombres. Respondí fríamente, tú eres el indicado para hablar. La asignación de Tanner a nuestra empresa se debió a que su infidelidad fue expuesta en su trabajo anterior. Se suponía que debía enfriarse, enviándolo a un departamento de ventas dominado por hombres, pero su inclinación por las mujeres solo floreció. Solo era cuestión de tiempo antes de que el presidente se enterara. Sabía esto por una conversación que tuve con el presidente, que también grabé. Después de reproducir todas mis grabaciones para ellos, se quedaron en silencio. Sin embargo, tenía algo que quería preguntar, entonces, ¿qué quieren exactamente? Sorprendidos por mi pregunta, se movieron incómodamente. Tanner habló por una Ingrid muda, estamos en problemas sin un gerente de contratación, así que esperábamos que, ya sabes, volvieras. De ninguna manera. Ahora es tu trabajo. Ya he encontrado otro lugar para trabajar, comenzando hoy. No pueden exigir nada de un ex empleado, ¿verdad? La renuncia es un derecho. Si intentaban quitarme ese derecho, tendría que actuar contra ellos como una empresa negra. Al escuchar esto, suplicaron, por favor, no eso. En pánico, les grité que se fueran y los eché. No quería tener nada que ver con ellos nunca más. Sanar las heridas que me causaron sería difícil. Cerrando la puerta, dejé escapar un profundo suspiro de alivio, las lágrimas brotando mientras finalmente sentía que todo había terminado. Luego, el empleado que me ayudó con la grabación se puso en contacto conmigo. Ingrid y Tanner volvieron a la empresa y aparentemente buscaron al presidente, pidiendo que se revocaran sus roles gerenciales y ejecutivos. Confesaron todo, expresando preocupación por mí. El jefe anterior era el presidente actual, quien había expresado preocupación por mi salud. Prontamente, se nombraron nuevos supervisores y ejecutivos entre otros empleados. El presidente mencionó que, en adelante, se tendría cuidado para asegurar que el trabajo pudiera hacerse de manera más pacífica.
Esto se comunicó a todos los empleados por el presidente durante una reunión matutina, llevándome a estar segura de su verdad. Ingrid y Tanner, ahora degradados a empleados regulares, estaban trabajando arduamente. Tanner, volviendo a ser empleado por primera vez en un tiempo, admitió que no se había dado cuenta de lo difícil que era. Menospreciar a las personas es una lección que se aprende de la manera difícil. Lo que va, vuelve. Ser serio acerca del trabajo no solo es natural, sino crucial. Más tarde, me hice responsable de la limpieza en el hotel. Cuando expresé el deseo de probar algo diferente de las ventas, Karen estuvo de acuerdo de inmediato. Sarah se unió a mí, convirtiéndose en la cara del hotel en la recepción. El esposo de Karen, un chef, tenía varios aprendices, formando un equipo de 5. Al probar su cocina, pensé que era celestial. A medida que nos asentamos en la vida en el dormitorio, Sarah y yo nos encontramos discutiendo temas más positivos. Disfrutar de las sonrisas de nuestros huéspedes hizo de este trabajo el más reconfortante. Sarah dijo, me alegra por ti. Para Sarah, mi felicidad era todo lo que importaba. Queriendo apoyarme y ser segura de por vida, ya no te necesitamos. Nos estamos divorciando. Tan pronto como 200,000 pesos de indemnización por despido se procesaron, mi esposo William de repente mencionó el divorcio. Entendido. Vamos a divorciarnos. ¿Qué? Después de eso, estaba decidida a hacer que la vida de mi esposo fuera un infierno. Yo, Olivia, tengo 67 años. Mi difunto padre dirigía una empresa y me crié sin necesidad, como la hija de un presidente desde una edad temprana. En ese momento, no tantas personas iban a la universidad, y yo no fui la excepción, yendo a un colegio universitario. Después de graduarme del colegio universitario, papá mencionó el tema del matrimonio. La pareja era el hijo del entonces vicepresidente ejecutivo de la empresa de papá, William, que era 2 años más joven que yo. Nunca había considerado el matrimonio, pero por respeto a papá, acepté al menos conocer a William. El William que conocí por primera vez el día del encuentro era un joven amable con una sonrisa amable. Heredado del vicepresidente ejecutivo, William solo tenía 20 años en ese momento. Sin embargo, sus historias de trabajar en una empresa local después de graduarse de la escuela secundaria eran muy emocionantes para mí, que solo conocía la vida estudiantil. Sabía mucho más que yo, y William parecía confiable y brillante. Así, dentro de medio año desde las conversaciones matrimoniales que inicialmente no me interesaban, nos casamos sin problemas. Poco después, William cambió de trabajo a la empresa de papá. Aunque luchó con el cambio en el tipo de trabajo, trabajó arduamente. Nuestros 3 hijos, ahora adultos, han comenzado sus propias familias y viven de manera independiente. Con los hijos habiendo dejado el nido, nuestra casa se sentía de repente espaciosa, y estaba disfrutando de vivir solo con William nuevamente después de mucho tiempo. Ahora, con papá ido y la empresa confiada a personas de confianza, William, que había trabajado allí durante 45 años gracias a papá, finalmente enfrentaba la jubilación obligatoria este año. Gracias a sus largos años de servicio, una vez que se procesara la indemnización por despido, habíamos planeado ir de viaje a unas termas o algo así. En el último día de trabajo de William, estaba ocupada preparando una celebración a lo grande con nuestros hijos invitados. Vaya, mamá, realmente te esmeraste con la comida. Papá se jubila, ¿eh? Tiene que encontrar un pasatiempo para que no se aburra y envejezca. El abuelo va a tener todos los días libres ahora, eso es agradable. Nuestra hija mayor incluso trajo a sus hijos, haciendo que la espera de la llegada de William fuera animada. Sin embargo, el invitado de honor no regresó, no importa cuán tarde fuera. A medida que pasaba el tiempo y no podíamos contactarlo, decidimos disolvernos por la noche, calmando a los preocupados hijos al sugerir que podría estar celebrando con sus compañeros de trabajo. Me sentí mal por los hijos que condujeron hasta aquí después del trabajo, pero los envié con la comida preparada como souvenirs, diciendo,
Vamos a celebrar juntos nuevamente de manera adecuada otra vez. Sola en casa, miré el teléfono durante horas, pero aún no había contacto. Continué esperando en la sala de estar el regreso de William, pero no regresó ni siquiera por la mañana. Los mensajes de preocupación seguían llegando de los hijos. Con la situación sin cambios, dejé de responder a esos mensajes y traté de llamar a William nuevamente. El teléfono sonó durante mucho tiempo. ¿Podría realmente ser algo? Pensando esto, hice la cuarta llamada y finalmente el teléfono se conectó. Olivia, eres realmente persistente. La voz al otro lado del teléfono era de William, sonando ligeramente molesto. Hola, eso es bueno. Todos están preocupados. ¿Dónde estás? Le conté sobre intentar celebrar su jubilación ayer con los hijos reunidos y cómo estábamos preocupados porque no podíamos contactarlo. Sin siquiera un murmullo para indicar que estaba escuchando, no pude evitar preguntarle su paradero nuevamente. Entonces, ¿dónde estás? No lo sabrías. Me he jubilado de mi trabajo y he decidido vivir libremente, así que alquilé un nuevo lugar. ¿Qué? ¿Alquilaste un lugar? Las palabras inesperadas de William me hicieron preguntar nuevamente. Entonces, William comenzó a reír por teléfono. Te lo diré ahora. ¿Por qué crees que me casé contigo? Para entrar en la empresa de tu papá y aprovechar las buenas partes. Obviamente, sin embargo, fue inesperado para mí que tu papá no me diera el puesto de presidente, sino a otra persona, a pesar de todo el esfuerzo que puse para complacerlo. Eso es duro. Después de 45 años de matrimonio, la verdadera naturaleza del hombre con el que había estado era tan vil que me sentí mareada. Enfurecida por cómo menospreciaba a papá, abrí la boca para decir algo, pero interrumpiéndome, William continuó con arrogancia. Bueno, yo, que no fui a la universidad y me uní a una empresa pequeña, logré ascender a vicepresidente ejecutivo al casarme contigo. Lo hice bien. Tú y tu papá me han servido bien. Pensar que siempre pensaste así. Eres el peor. Impulsada por la frustración y la incredulidad, me encontré diciendo palabras despectivas a William por primera vez en nuestro matrimonio, palabras que nunca me permití decir, sin importar cuán enojada estuviera con él. Sin embargo, William parecía completamente indiferente a mis palabras. Cuanto peor, mejor. Estoy de buen humor ahora con un nuevo lugar sin ti y 200,000 pesos de indemnización por despido en mano. Luego, con una tos exagerada, declaró claramente, eso significa que ya no eres necesaria. Nos estamos divorciando. Podía imaginar la cara engreída de William mientras decía esto por teléfono. Sería una mentira decir que no estaba furiosa. Sin embargo, ahora que él había mencionado el divorcio, estaba más que feliz de estar de acuerdo, como si la fortuna finalmente se hubiera vuelto a mi favor. Entendido. Vamos a divorciarnos. ¿Qué? Mi respuesta pareció sorprenderlo, ya que preguntó nuevamente con una voz extraña. El divorcio está bien. ¿Debo enviar los papeles de divorcio o vendrás a firmarlos? William pareció sorprendido por mi respuesta calmada, pero rápidamente recuperó su arrogancia. No quiero volver a ver tu cara. Te daré la dirección, así que envíalos. Respondí al comentario despectivo de William y anoté la dirección. De hecho, estaba en una área completamente diferente, ni su ciudad natal ni donde vivíamos. Aparentemente, había alquilado una casa en un terreno completamente nuevo. Más tarde, envié los papeles de divorcio con mi firma a la nueva casa de William. Unos días después, llegó una notificación de que los papeles de divorcio habían sido procesados a nuestra casa. Saber que el divorcio estaba finalizado trajo cierto alivio a mi pecho. Luego, como si estuviera cronometrado, llegó una llamada. Hola, como era de esperar, era mi ahora exmarido William en la línea. ¿Recibiste la notificación también? Ahora que oficialmente somos extraños, pensé que deberíamos resolver los asuntos financieros adecuadamente.
Todo lo que recibí fue una cantidad fija para los gastos de vida. Tú eras la que administraba todo. No había objetos de valor como tarjetas de débito en la casa. William debe tenerlo todo ahora. Me pregunté si un divorcio así significaba dividir todo a la mitad. Mientras organizaba mis pensamientos, soy consciente de eso, prefació William. La hipoteca de la casa está pagada, y como tú estás viviendo allí, puedes tenerla. No habrá otra distribución de bienes, así que haz lo que quieras con la casa. ¿No hay distribución de bienes? ¿Qué pasa con los ahorros y la indemnización por despido? No hay ahorros. Por eso te estoy dando la casa. Sé agradecida. Ya fuera que realmente no hubiera ahorros, no lo sabía, pero de esta manera William había logrado huir con los 200,000 pesos completos de su indemnización. 2 años y medio después de estos eventos, continué viviendo tranquilamente en la casa que me dieron, evitando cualquier contacto con mi exmarido. Mis hijos, al escuchar los detalles del divorcio, estaban furiosos, sugiriendo que confrontara a papá o consultara a un abogado. Pero les agradecí y les insistí que quería vivir tranquilamente ahora. Me costó bastante esfuerzo calmar su enojo, pero recientemente, mi exmarido ya no es un tema de conversación. Hoy, mi teléfono ha estado sonando sin parar desde la mañana. Incluso sin contestar, sabía que debía ser William porque, 2 años y medio después del divorcio, finalmente había comenzado mi venganza contra William. Debe estar cada vez más irritado ahora. Decidí finalmente contestar el teléfono cuando las llamadas comenzaron a llegar con más frecuencia. ¿Finalmente te llegó? Lamento la espera. Inmediatamente después de confirmar al interlocutor, pronuncié la línea que había estado esperando tanto tiempo. Estoy reclamando compensación por infidelidad durante nuestro matrimonio. De hecho, William había estado teniendo una aventura con una subordinada en su empresa justo antes de su jubilación. Me enteré de esto e inmediatamente comencé a reunir pruebas, planeando divorciarme después de su jubilación. Sin embargo, convenientemente para él, William ocultó su aventura e inició el divorcio, dejando atrás una casa vieja mientras se llevaba toda la indemnización por despido. Aunque el divorcio en sí era algo esperado, estaba decidida a hacerle pagar por sus acciones egoístas y cobardes hasta el final. Ahora, pudiendo reclamar compensación tanto de él como de su pareja en la aventura, sentí un inapropiado deleite de que el comienzo finalmente había llegado. William, al otro lado del teléfono, han pasado más de 2 años desde que nos divorciamos. No hay forma de que puedas reclamar compensación, sonaba irritado. Sin embargo, ya había consultado a un abogado y enviado una carta certificada a ambos. La compensación por infidelidad se puede reclamar dentro de los 3 años de haberse enterado del hecho. Le expliqué esto cuidadosamente y en detalle. William y su pareja en la aventura, confiados de que habían logrado ocultar su secreto, o quizás complacidos con el divorcio inminente, habían proporcionado inadvertidamente amplia evidencia en un corto periodo al ser investigados. Así, debido a que el periodo de investigación fue corto, incluso 2 años y medio después del divorcio, aún había tiempo suficiente para reclamar compensación. Había estado esperando este momento. La reclamación era de 60,000 pesos cada uno de ellos, citando infidelidad repetida a pesar de tener 3 hijos conmigo y la otra mujer sabiendo que William estaba casado. Recibí la reclamación, así que discútanlo con su esposa y contacten a mi abogado la próxima vez, no a mí. No voy a pagar por algo que sucedió hace tanto tiempo. Ignoré las diatribas de William y colgué el teléfono. Desde entonces, había configurado el número de William y números desconocidos para silenciar, pero un día, William de repente apareció en mi casa. Me encontré con él parado aturdido frente a la entrada cuando regresaba de hacer compras. Al verme, William miró de la casa a mí y quedó desconcertado. ¿Reconstruiste este lugar? Parecía sorprendido por la apariencia renovada de nuestra casa. ¿Qué importa para ti ahora?, dije, ignorándolo y tratando de entrar a la casa. Entonces, William levantó la voz como si recordara algo. No voy a pagar ninguna compensación,
solo para que lo sepas. Comenzó a hacer una escena frente a la entrada. Preocupada por las miradas de los vecinos, lo dejé entrar a regañadientes. Hablemos adentro. Una vez dentro, William miró la habitación con rudeza. Para interrumpir su mirada desagradable, hablé. Se ha renovado bien, ¿verdad? Hice una remodelación completa justo después de que te fuiste. Ja. ¿De dónde sacaste el dinero? No hay forma de que una ama de casa como tú pudiera permitirse tal cantidad. William instantáneamente se enfureció, exigiendo saber de dónde provenía el dinero. Su temperamento rápido no había cambiado desde que estábamos casados. Sin sentir la necesidad de ocultarlo, honestamente le dije que había sido propietaria de bienes raíces heredados de papá desde hace mucho tiempo. Entonces, la conducta de William cambió, exigiendo su parte. Si tenías esos ingresos durante nuestro matrimonio, debería ser parte de la distribución de bienes. Calcularé y reclamaré la mitad. De hecho, como lo ocultaste de mí, agregaré un cargo por mora del 20%. Me sentí horrorizada por su codicia, pero le expliqué pacientemente. Mira, solo puedes reclamar la distribución de bienes dentro de los 2 años posteriores a un divorcio. Ese derecho ha caducado hace mucho tiempo. Puedes despotricar todo lo que quieras, pero legalmente no puedes reclamarlo, y no estoy obligada a cumplir. Al escuchar esto, William golpeó la mesa y se puso de pie, luego resopló y habló con una cara como si estuviera convencido de la victoria. Sigue hablando. Yo también tengo mis planes, y así se fue sin más discusión sobre la compensación. Más tarde, William vino para una discusión con su nueva esposa, la expareja en la aventura, y un abogado. Su plan, al parecer, era emplear ayuda profesional como yo lo había hecho. Sin embargo, como era de esperar, se le informó que una reclamación de distribución de bienes ya no era posible. Así que decidieron negociar la reducción de la compensación por la aventura. No creas que todo irá a tu manera. No te voy a pagar nada. En verdad, William estaba tratando de evitar pagar por completo. Pero después de que ambos abogados explicaran laboriosamente la validez de la compensación, incluso su propio abogado admitió que evitar el pago era imposible dado la evidencia. Frustrado porque su abogado también estuvo de acuerdo en que el pago era inevitable, William y su pareja en la aventura cambiaron de abogados, solo para recibir el mismo consejo. Después de prolongadas discusiones, finalmente propusieron reducir la compensación. Acepté la oferta, sabiendo que inicialmente había inflado el monto de la reclamación anticipando una reducción. El monto acordado no cumplió con mi reclamación original, pero siempre había ganado más que William, incluso antes de la jubilación, y mis finanzas eran estables. Así que la reducción no me molestó. Además, había estado revisando periódicamente a los dos después del divorcio, y esta reclamación estaba calculada y programada según su situación. Investigar sus vidas fue fácil con la dirección obtenida durante la presentación del divorcio, lo que permitió a un detective reunir información rápidamente. Sabiendo que probablemente habían gastado la indemnización por despido y estaban ahorrando para un coche a través de sus trabajos, me comprometí con una cantidad que solo requeriría que entregaran sus ahorros. William me acusó de ser malvada, pero estaba decidida a derribarlo a él y a su pareja en la aventura por mi papá, por mí y por mi vida. Así, quedé satisfecha con el resultado, asegurando mis finanzas en un momento oportuno. Más tarde, William y su pareja tuvieron que pagar una cantidad significativa en compensación, aunque reducida. Mi estimación podría haber estado equivocada, o realmente no les quedaba nada. Como sus ahorros para un coche no eran suficientes, se mudaron a un apartamento más barato y continuaron haciendo pagos mientras discutían. Verlos caer en la desesperación podría ser maliciosa, ya que me sentí completamente liberada. Habiendo vendido la casa renovada, ahora vivo en un condominio de gran altura más cerca de las casas de mis hijos, disfrutando cada día